La promesa, episodio 800. Y esta noche, todo puede derrumbarse. Pia ha encontrado la prueba. Una octavilla arrugada, el nombre de un bar, una dirección que no debería conocer. Y cuando levanta los ojos hacia Ricardo, lo entiende. Entiende que ese hombre al que creía conocer esconde quizás el secreto más oscuro de esta casa. La muerte de Ana. Una muerte que nadie vio venir. Una muerte que nadie, hasta ahora, se había atrevido a cuestionar en voz alta. Porque en la promesa, los secretos no mueren, se acumulan, se apilan unos sobre otros como capas de mentira que un día inevitablemente colapsan. Y esta semana, el colapso ha llegado, no en una sola trama, en cinco frentes que estallan al mismo tiempo. Leocadia y la verdad que lo cambia todo. Curro y el título que depende de un papel. María Fernández y el bebé que peligra. Martina y la decisión que enfurece a Jacobo. Y Pia contra Ricardo, cara a cara, con la muerte de Ana entre ellos. 5 bombas de relojería, todas encendidas, todas contando hacia atrás. Empezamos. Hablemos primero de Leocadia, porque lo que acaba de pasar con Leocadia, Cristóbal y Ángela no es simplemente un giro argumental más en el catálogo interminable de giros de esta serie. Es algo más profundo. Es la confirmación de que la promesa, cuando quiere, es capaz de construir personajes con una psicología real, compleja, contradictoria, humana hasta hacerte daño. Leocadia mintió, desde el principio. Desde el mismísimo principio mintió. Y Cristóbal, ese hombre que se creía padre, ese hombre que había construido su identidad entera alrededor de una hija que pensaba suya, Cristóbal acaba de recibir una bala en pleno pecho. Ángela no es su hija, nunca lo fue. Ni un solo día de todos esos años que él pasó creyéndolo, luchando por ese vínculo, sacrificándose por esa relación. Nada de eso era real. Imagínate en su lugar, años de amor, de sacrificios, de peleas para mantener ese vínculo intacto, y una mujer que te mira a los ojos y te dice, con calma, que todo era una construcción, una mentira calculada, una herramienta de retención elaborada con la precisión fría de alguien que tenía miedo de perderte y decidió que el engaño era mejor que la verdad. Porque esa es la verdad de Leocadia. No lo hizo por maldad gratuita, no lo hizo porque sea una villana sin matices que disfruta el sufrimiento ajeno. Lo hizo por miedo, por un miedo visceral, casi animal, a perder a ese hombre. Estaba tan convencida de que sin Ángela, sin ese lazo biológico inventado de la nada, Cristóbal se marcharía, que fabricó una realidad entera para retenerlo. Construyó una familia falsa sobre los cimientos de una mentira real. Y lo más retorcido de todo esto, lo más fascinante desde un punto de vista psicológico, es que funcionó durante años. Años en los que Cristóbal fue padre. Años en los que Ángela tuvo a alguien que la quiso como a una hija. Años en los que Leocadia durmió cada noche sabiendo que la mentira seguía de pie, que nadie había tirado del hilo, hasta ahora. La presión aumenta esta semana hasta que Leocadia, acorralada, no tiene más salida que confesar. Y la confesión es devastadora porque no viene acompañada de alivio. No hay catarsis. No hay ese momento liberador en el que la verdad lo sana todo. La verdad aquí no sana nada. La verdad aquí destruye. Cristóbal, en un primer momento, se niega a creerla. Obviamente, su cerebro no puede integrar una traición de semejante magnitud. Acusa a Leocadia de mentir, de inventárselo todo para ensuciar a Teresa, para eliminar a su rival de una vez por todas usando las palabras. Y es injusto, profundamente injusto, porque Teresa no eligió nada de esto. No eligió despertar los celos de Leocadia. No eligió convertirse en el fantasma que atormentó una relación que ya tenía sus propias grietas antes de que ella apareciera. Teresa es, en este triángulo, la que sale peor parada sin haber hecho nada malo. La que paga el precio de los miedos de otra persona. Pero la promesa no hace justicia. La promesa hace verdad emocional. Y la verdad emocional es que Cristóbal, en medio de su dolor, necesita culpar a alguien que no sea Leocadia. Porque culpar a Leocadia significaría tener que aceptar que el amor de esa mujer, por real que fuera, estuvo siempre construido sobre una base de manipulación. Y eso es demasiado para procesarlo de golpe.
Pero aquí viene el giro que nadie esperaba y que al mismo tiempo todos esperábamos. Porque al final de la semana, después de todo eso, después de la confesión, después de la ruptura con Teresa, después del caos emocional más brutal que Cristóbal ha vivido en mucho tiempo, Cristóbal y Leocadia se reencuentran. Se reencuentran. Vuelven el uno hacia el otro. ¿Es eso chocante? En la superficie, sí. En el fondo, tiene una lógica emocional que es difícil negar. Porque Leocadia no hizo eso para hacerle daño. Lo hizo para quedárselo. Y paradójicamente, ahora que él conoce la magnitud de lo que ella fue capaz de hacer por no perderle, algo ocurre entre ellos. Una conexión extraña. Malsana quizás para los estándares de lo que llamamos sano, pero real. Brutalmente real. Porque a veces la intensidad de un sentimiento, aunque esté expresada de la peor manera posible, genera en el otro una respuesta que la razón no puede explicar del todo. ¿Y Ángela en todo esto? Ángela sigue investigando. Siente que su madre le oculta algo. No sabe exactamente qué. Pero ese instinto filial que nunca engaña le dice que hay algo debajo de la superficie de todas las conversaciones que tiene con Leocadia. Una capa de silencio. Una zona que su madre protege con demasiado cuidado. Y Ángela escarba. Busca. Pregunta. Observa. Conecta puntos. Y entonces, agotada. Agotada por el dolor de sospechar y no poder confirmar, agotada por el peso de todo lo que presiente sin poder probarlo, agotada de pelear contra sombras que se mueven cuando intenta tocarlas, lo deja. Abandona la búsqueda. No para siempre. Nunca para siempre en una telenovela. Pero lo abandona por ahora. Y quizás sea la decisión más desgarradora de esta semana. Porque Ángela está a 2 pasos de la verdad. A 2 pasos de entender quién es realmente, de dónde viene realmente, qué significa todo esto para su identidad, para su historia, para su futuro. Y en el momento en que más cerca estaba de llegar, se detiene. El dolor gana. El agotamiento gana. La verdad puede esperar. Por ahora. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque esta temporada no paramos. Cada semana analizamos, diseccionamos, predecimos. Y esta temporada de La Promesa no ha terminado de sorprendernos. Ni de lejos. Ahora hablemos del título. Porque mientras dentro del palacio los corazones se rompen en pedazos, fuera de esas paredes, en las esferas más altas del poder aristocrático español, el futuro de Curro cuelga de un hilo extremadamente delgado. La Casa Real ha respondido. Y la respuesta no es un sí. No es un no. Es algo que en muchos sentidos es peor que cualquiera de los dos. Es un defecto de forma. Un error procedimental. Manuel presentó la solicitud de restitución del título de Curro con toda la buena voluntad del mundo, con todo el amor fraternal que siente por ese joven que ha esperado tanto tiempo para recuperar lo que le pertenece por derecho, pero no era Manuel quien debía presentarla. Era el propio Curro. Solo Curro. Su nombre. Su firma. Su presencia formal en el proceso. A détail administrativo, dirá. Solo un papel mal firmado. Solo una cuestión de protocolo. Nada que no pueda solucionarse. Y tienes razón en que tiene solución. Pero no te equivoques sobre lo que ese detalle representa. En el mundo de la aristocracia española de los años 20, en ese universo de códigos y protocolos inamovibles que existen precisamente para separar a quienes pertenecen a ese mundo de quienes no, un defecto de forma nunca es trivial. Es la diferencia entre una solicitud legítima y una solicitud inadmisible. Es la diferencia entre abrir una puerta y encontrarla cerrada con llave desde dentro. Manuel reacciona de inmediato. Con esa impulsividad que lo define, con ese amor por su hermano Curro que trasciende cualquier obstáculo que la vida ponga delante, propone una solución directa y concreta. Una nueva solicitud, firmada esta vez por Curro y por él mismo juntos, en nombre de la familia, con todo el peso y la legitimidad que eso conlleva. La solución correcta. La solución que debería haber sido la primera desde el principio. Y Alonso acepta. Alonso, ese patriarca complejo al que hemos visto tantas veces resistirse a los impulsos de su hijo, frenar sus ambiciones, dudar de sus criterios, pedir más tiempo y más prudencia cuando Manuel quería actuar ya, acepta. No sin condiciones, no sin advertencias, pero acepta. Y ese gesto de Alonso dice mucho sobre dónde está ahora mismo en su relación con Manuel. Hay una confianza que se está reconstruyendo despacio, ladrillo a ladrillo, entre estos dos hombres que se quieren y que no siempre saben cómo demostrárselo. Y entonces llega el emisario real. Ese personaje que todos esperábamos. En nuestra imaginación colectiva, ese emisario de la Casa Real debía llegar al palacio como una figura imponente, con uniforme, con protocolo, con una presencia que hiciera sentir el peso de la institución que representa. Debía observar, evaluar, pasar días comprobando que la promesa es digna del título que se le reclama.
Debía generar tensión, nervios, escenas de palacio en estado de alerta máxima. La realidad es más austera. Y pensándolo bien, más fiel a cómo funcionan en verdad estas instituciones. El emisario deja una carta. No se queda. No hace ninguna inspección visible. Transmite un mensaje en nombre de la corona y desaparece. Puede decepcionar. Puede parecer que la serie esquivó una oportunidad dramática enorme. Y quizás sí la esquivó. Pero piénsalo de otra manera. Esa carta es todo. Ese sobrecerrado, esas pocas líneas escritas en nombre de la Casa Real, ese documento que ahora mismo reposa en algún lugar del palacio esperando a ser abierto, ese papel es el destino de Curro. Contenido, comprimido, encerrado en tinta sobre papel. Y ahora el palacio entero espera saber qué dice. Los señores. El servicio. Manuel. Alonso. Todos expectantes ante una carta que aún no ha mostrado su contenido. ¿Qué dice la Casa Real? ¿Qué espera a Curro? ¿Le será devuelto su título al fin? ¿Va a recompensar la promesa a ese joven que ha esperado tanto, que ha sufrido tanto, que ha cargado con el peso de una identidad negada durante demasiado tiempo? La respuesta está en la carta. Y nosotros tendremos que esperar. Y mientras todo esto ocurre, mientras el destino nobiliario de Curro depende de un sobre, Manuel está metido en otra batalla completamente distinta. Una batalla económica. Porque Manuel, nuestro Manuel con sus grandes ambiciones y sus grandes ideales y su tendencia a ver el futuro en rosa cuando los demás ven amenazas, tiene un proyecto de inversión que lo entusiasma enormemente. El Duque de Carriel. Un nombre que vuelve a sonar en los pasillos de la promesa. Un nombre que a Manuel le genera ilusión y a Alonso le genera inquietud. ¿Por qué desconfía Alonso? ¿Qué sabe del Duque de Carriel que Manuel no quiere ver? ¿O es simplemente la desconfianza natural de un padre que ha visto a su hijo equivocarse antes y que tiene miedo de ver repetirse ese error? La tensión entre ellos en esta trama no es solo sobre dinero. Es sobre control. Sobre quién toma las decisiones en la promesa. Sobre si Manuel es ya el hombre que puede llevar el peso de ese nombre o si todavía necesita la guía de su padre. Y esa pregunta sobre la madurez y la autonomía de Manuel, es una de las más interesantes que la serie ha planteado en esta recta de la temporada. Pero si lo que buscas es drama puro, lo humano expuesto en su estado más vulnerable, miremos lo que le ocurre a María Fernández y Carlo. María está embarazada. Ya lo sabíamos. Y también sabíamos, porque la promesa nunca hace las cosas de manera sencilla, porque esta serie ha demostrado en múltiples ocasiones que ningún embarazo transcurre en paz entre sus paredes, que en algún momento la tormenta llegaría. La pregunta no era si habría crisis. La pregunta era cuándo y cómo de brutal sería. Esta semana, la tormenta llega. Y es brutal. Carlo quiere a María. Eso es innegable. Carlo no es un mal hombre. Carlo no tiene intenciones oscuras ni motivaciones tortuosas. Carlo es algo más complicado que eso. Carlo es un hombre bueno con un problema de comunicación grave. Un hombre que actúa cuando debería hablar. Que decide cuando debería preguntar. Que avanza cuando debería esperar. Va a ver a Manuel. Le pide ayuda para encontrar una casa. Una intención hermosa en el fondo. Una intención cargada de amor y de responsabilidad. Quiere ofrecerle a María un hogar propio. Un espacio donde empezar la vida que van a construir juntos, donde ese bebé que viene en camino tenga un techo que sea suyo. Una intención que cualquier persona podría entender y aplaudir. Pero no le dice nada a María primero. Y María lo descubre de la peor manera posible. Por boca de Manuel. O en circunstancias en las que queda claro que todo el mundo lo sabe antes que ella. Y esa humillación tranquila. Esa sensación de ser la última en enterarse de una decisión que afecta directamente su propia vida, su propia casa, su propio futuro. María estalla. ¿Merece Carlo ese estallido? Probablemente no. Probablemente solo quería hacer las cosas bien y calculó mal el orden en que había que hacerlas. Pero el problema con las buenas intenciones no comunicadas es que desde fuera se parecen exactamente a la falta de respeto. Desde fuera se parecen a alguien que no te considera lo suficiente como para consultarte antes de tomar decisiones que te incumben. Y eso duele. Eso duele independientemente de cuál haya sido la intención real. La situación escala. Carlo visita la casa sin decírselo a María. En secreto. Sin coordinación. Lo hace solo, quizás para evaluar, para sorprenderla después, para presentarle algo ya casi cerrado como un regalo. Pero cuando María lo descubre, ese gesto que Carlo quizás entendió como romántico, como generoso, como protector, María lo vive como una nueva exclusión. Una nueva decisión tomada sin contar con ella. Y la confrontación que sigue es de las más intensas que esta pareja ha vivido. Las palabras se disparan sin filtro. Las acusaciones sobrepasan lo que se puede decir sin dejar marca. El dolor de María se mezcla con el desconcierto de Carlo.
Los dos gritan cosas que quizás no sienten del todo pero que en el calor del momento salen sin que ninguno pueda detenerlas. Y en ese instante, en el punto más álgido de esa tormenta verbal, en el momento exacto en que los dos seres que más se quieren en esa habitación se están haciendo el mayor daño posible, María siente una punzada, un dolor abdominal que corta todo lo demás. Todo se detiene. El silencio que sigue a ese dolor es el silencio más cargado de esta semana. Porque un dolor abdominal en una telenovela nunca es inocente. Y cada uno de nosotros, al ver esa escena, entiende de inmediato lo que significa. El bebé está en peligro. Esa vida que apenas ha empezado, que representaba la posibilidad de que Carlo y María construyeran algo verdadero a pesar de todo, que era el símbolo más concreto de un futuro que podía ser diferente, esa vida vacila. ¿Perdrá María el bebé? Las informaciones que circulan apuntan a que no, que María será vista con su embarazo avanzado en episodios futuros. Pero eso no suaviza lo que acaba de ocurrir. Porque aunque el bebé sobreviva, aunque este peligro pase, lo que Carlo y María se dijeron esta noche no va a borrarse. Lo que los dos hicieron en esa habitación, dejarse llevar por el dolor y la rabia hasta el punto de arriesgarlo todo sin darse cuenta, eso deja marca. En una pareja, ciertas cosas dichas en la violencia de una pelea no se olvidan. Ciertas imágenes se quedan grabadas. Ciertas noches no se pueden deshacer. Y la promesa nos obliga a mirarlo de frente. Sin atajos. Sin soluciones rápidas. Con toda la incomodidad que eso implica. Esto es lo que diferencia a esta serie en sus mejores momentos. No esquiva las consecuencias. Las muestra. Las deja respirar. Las deja doler. Hablemos de Martina. Porque Martina, ese personaje que polariza tanto como apasiona, que tiene sus fans incondicionales y sus detractores convencidos, vive esta semana uno de sus momentos más definitorios desde que la serie comenzó El Patronato. La reunión de beneficencia. El escenario que Jacobo ha preparado, controlado y orquestado con la precisión mecánica de alguien que entiende las instituciones y sabe exactamente qué teclas hay que pulsar para obtener resultados. Jacobo tiene un discurso para Martina. Un discurso técnico, estructurado, calibrado milimétricamente para convencer a un auditorio de donantes que evalúan con la cabeza y no con el corazón. Un discurso que habla de cifras, de impacto, de sostenibilidad, de retorno social de la inversión. Un discurso perfectamente correcto. Un discurso perfectamente frío. Martina llega al patronato. El ambiente es hostil. Son personas que no la conocen, que no saben lo que el refugio representa, que la miran con la distancia cautelosa de quien juzga antes de escuchar. Martina siente esa hostilidad. La nota en las miradas. La nota en el silencio que antecede su intervención. Y entonces toma una decisión. Guarda el discurso de Jacobo. Lo pliega. Lo deja a un lado. Y habla. Habla con su propia voz, desde su propia experiencia, desde lo que ha visto con sus propios ojos en ese refugio. Cuenta historias. Historias de mujeres que llegaron con nada y encontraron algo. Historias de niños que volvieron a tener un lugar donde estar seguros. Historias que no están en ningún dossier de financiación porque los dossiers de financiación no tienen espacio para lo que le pasa a una persona cuando recupera la dignidad. El resultado es inmediato. El auditorio cambia. Esas personas que llegaron con la distancia de quien evalúa un proyecto se convierten en personas que escuchan a alguien que les está contando algo verdadero. Las lágrimas aparecen. Los compromisos llegan. El patronato que recibió a Martina con escepticismo la ve marchar con algo que ella no esperaba al entrar, su apoyo. Y Jacobo está furioso. Aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente interesante desde un punto de vista de dinámicas de poder. Porque Jacobo no está enfadado porque el resultado haya sido malo. El resultado fue excelente. Jacobo está enfadado porque Martina tomó una decisión sin consultarle. Porque Martina desechó su plan. Porque Martina, en el momento que más importaba, eligió confiar en sí misma en lugar de confiar en él. Para Jacobo, eso no es valentía. Es insubordinación. Es falta de respeto hacia el trabajo que él había hecho. Es una declaración implícita de que su criterio no era suficiente, de que su discurso no era lo que la situación requería, de que Martina lo sabe mejor que él. Y quizás Martina sí lo sabía mejor. Quizás en ese momento específico, en ese auditorio específico, la emoción honesta valía más que la técnica perfecta. Pero eso no es lo que Jacobo puede ver. Jacobo ve el proceso. Jacobo ve el plan. Y el plan no se siguió. Esta dinámica entre los dos es un espejo de algo universal. El choque entre quien gestiona las estructuras y quien las rompe instintivamente porque siente que la estructura está impidiendo que ocurra algo verdadero. En la vida real, los dos perfiles se necesitan mutuamente para funcionar bien. Jacobo sin Martina produce resultados correctos pero fríos. Martina sin Jacobo produce momentos brillantes pero inestables.
Juntos, si lograran entenderse, serían imbatibles. Pero en la promesa, el entendimiento no llega fácilmente. Y las chispas entre ellos no van a desaparecer pronto. Martina, desde ese momento de victoria en el patronato, da un paso más. Un periodista quiere entrevistarla sobre el refugio. Y ella dice que sí. No solo eso, lo lleva al refugio. Le abre las puertas. Le muestra la realidad de ese lugar sin filtros, sin preparación, sin el barniz institucional que Jacobo habría aplicado si le hubiera dado la oportunidad. Martina apuesta por la autenticidad una vez más. Por la visibilidad. Por poner luz donde otros preferirían mantener la sombra. Y el servicio está con ella. Adriano, Samuel, Petra, Simona. Esos personajes que representan algo esencial en la promesa, esa dimensión humana que existe por debajo de los títulos y las herencias y las conspiraciones aristocráticas, se mueven para apoyarla. Se desplazan. Hacen el gesto. Hubiésemos querido ver a Manuel. Hubiésemos querido ver a Curro, a Julieta, a alguien de la familia principal dando ese paso junto a Martina. Lo narrativamente lógico habría sido que Manuel, que quiere a su prima y que entiende lo que este proyecto significa para ella, estuviera ahí. Pero las tramas corren en paralelo y los personajes no siempre pueden estar donde los queremos. Es el precio de una serie con tantas líneas abiertas al mismo tiempo. Y sin embargo, lo que ocurrió en ese patronato fue suficiente. Fue real. Fue de esos momentos que recuerdas cuando alguien te pregunta por qué sigues viendo La Promesa después de 800 episodios. Y ahora llegamos a la trama que puede definir el resto de esta temporada. La que nos va a mantener con el móvil en la mano a las 2 de la mañana buscando pistas, construyendo teorías, intentando anticipar lo que ningún episodio ha confirmado todavía. Pia y Ricardo. Pia es uno de esos personajes que La Promesa tiene la suerte de tener y a veces no sabe del todo cómo aprovechar. Una mujer con una inteligencia emocional extraordinaria. Una intuición que no falla. Una capacidad para leer a las personas que debería hacer que todos en ese palacio tuviesen cuidado cuando están cerca de ella. Pia ve lo que los demás prefieren no mirar. Siente lo que los demás prefieren no sentir. Y Ricardo, desde que volvió a la historia, ha sido un enigma con patas. Ese encanto calibrado que genera confianza rápidamente pero que tiene algo debajo que no cuadra del todo. Esa amabilidad que funciona perfectamente en superficie pero que a veces suena un tono demasiado ensayado. Esa manera de estar presente en todas las conversaciones sin llegar a abrirse de verdad en ninguna. Ricardo es alguien que sabe exactamente qué cara poner en cada momento. Y eso, para alguien con la sensibilidad de Pia, es una señal de alarma aunque no puedas explicar exactamente por qué. Esta semana, las dos trayectorias chocan de frente. Pia encuentra una octavilla, un trozo de papel. En otro contexto sería insignificante, sería basura, sería el tipo de cosa que se tira sin pensarlo dos veces. Pero en este contexto es una llave, porque en esa octavilla aparece el nombre de un establecimiento, el As de Copas, o el lugar donde trabajaba Ana. Ana, la esposa de Ricardo. La esposa que murió. La esposa cuya muerte fue tratada como un hecho cerrado, como una tragedia personal de Ricardo que nadie tenía razón y derecho a cuestionar. Hasta ahora, Pia sostiene ese papel en la mano y algo se activa en ella. No es una conclusión todavía. No es una certeza. Es esa vibración interna que tienen algunas personas cuando un detalle aparentemente pequeño encaja con algo que ya sabían sin saber que lo sabían. Pia mira la octavilla. Piensa. Y decide no guardarse la pregunta. Confronta a Ricardo. Directamente. Sin rodeos. Sin la diplomacia que el protocolo del servicio normalmente impondría, sin las circunvoluciones suaves que la prudencia recomendaría. Va directa al punto más duro. La pregunta que lleva formándose en el ambiente de esa casa mucho más tiempo del que nadie admite en voz alta. ¿Tuvo usted algo que ver con la muerte de su esposa? El silencio que sigue a esa pregunta es uno de los mejores momentos de esta semana. Porque Ricardo no responde de la manera en que respondería un hombre inocente al que acaban de acusar de algo monstruoso. No hay indignación inmediata. No hay ese instinto defensivo rápido e inequívoco de quien sabe con absoluta certeza que la acusación es absurda. Hay algo distinto. Hay un instante en el que algo en Ricardo se cierra. Se retrae. Se protege de una manera que no es la de la inocencia, sino la de quien sabe que esa pregunta iba a llegar algún día y no ha terminado de decidir cuál es la respuesta correcta. La cara de Ricardo en ese momento dice todo lo que sus palabras no dicen. El vínculo entre Pia y Ricardo queda roto. Para cerrar la semana, algo que no podrá simplemente ignorarse o esquivarse ha ocurrido entre ellos. La dinámica que existía antes de esa pregunta ya no puede restaurarse. Las relaciones no vuelven atrás después de ciertos momentos. Y este es uno de esos momentos. Pero ahora viene la pregunta de verdad. La pregunta que esta trama lleva haciendo desde que empezó a construirse.
¿Qué ocurrió realmente con Ana? ¿Qué pasó esa noche en el bar? ¿Qué sabe Ricardo y de qué tiene tanto miedo? Porque hay dos posibilidades completamente distintas que esta trama mantiene abiertas de manera deliberada y brillante. La primera es la más obvia: Ricardo es culpable. Ricardo mató a Ana, o fue directamente responsable de su muerte de alguna manera, y lo que Pia interpretó como culpabilidad en su cara es exactamente eso: culpabilidad. La segunda es más compleja y en muchos sentidos más interesante narrativamente. Ricardo no mató a Ana, pero sabe quién lo hizo. Y esa persona sigue siendo parte de su vida. Y Ricardo ha decidido, por razones que aún no comprendemos del todo, cargar con la sombra de ese secreto en lugar de exponerla. Santos. El nombre de Santos circula en los márgenes de esta trama como una sombra que nadie ha iluminado todavía del todo. Algunos lo sospechan desde hace semanas. Algunos creen que Santos es la pieza que falta, el eslabón que conectaría todos los cabos sueltos de la historia de Ana. Y si eso fuera cierto, si Santos estuviera detrás de la muerte de Ana y Ricardo lo supiera y lo estuviera cubriendo, eso lo cambia todo. No solo para Ricardo. Para toda la dinámica de poder de la promesa, la pregunta que nos llevamos a casa esta semana es una sola: ¿va a darle la serie a esta trama el espacio que necesita? ¿Va a permitir que Pia salga de esas cocinas y vaya a buscar las respuestas al único lugar donde puede encontrarlas, que es el lugar donde murió Ana? ¿O vamos a pasar semanas viendo a Pia dudar en los pasillos del palacio mientras la trama más potente de la temporada se enfría lentamente por falta de movimiento? Esa es la esperanza que nos lleva al miércoles. Que la promesa decida apostar. Que decida ir hasta el final de esto. Que decida darnos los exteriores, los flashbacks, los testigos, el bar, la noche de la muerte de Ana con toda la verdad que lleva guardando desde el principio. Esta trama merece eso. Y nosotros también lo merecemos. La semana 800. Más de 2 años de serie. Más de 800 episodios producidos, emitidos, consumidos, comentados, analizados. Es un número que impresiona. Es un logro que pocas series de ficción diaria alcanzan en este país, y que merece ser reconocido por lo que es: un esfuerzo humano extraordinario. De guionistas, de actores, de técnicos, de todo un equipo que lleva más de 2 años construyendo este universo cada día, episodio tras episodio, sin parar. Y a estas alturas de su vida, La Promesa es una serie en equilibrio. Tiene tramas brillantes que demuestran que el talento creativo sigue ahí, que la capacidad de generar tensión y emoción genuina no se ha agotado. Y tiene tramas que se arrastran, que dan vueltas, que parecen buscar su camino sin encontrarlo del todo. Tiene personajes cuya complejidad te engancha hasta hacerte perder el sueño. Y tiene decisiones narrativas que a veces generan más preguntas sobre el proceso creativo que sobre los personajes. Pero esta semana en particular, la de los 800 episodios, la serie nos recuerda por qué seguimos ahí. La mirada de Pia cuando comprende. El derrumbe silencioso de Cristóbal cuando la verdad se vuelve inevitable. El dolor en el cuerpo de María en el momento más vulnerable de su vida. La voz de Martina cuando decide que la verdad vale más que el protocolo. Son momentos de televisión real. Momentos que existen más allá del género, más allá de los mecanismos del culebrón, más allá de las convenciones del melodrama. Momentos que le recuerdan a cualquier espectador, incluso al más escéptico, porque las historias importan. Porque seguimos contándolas. Porque seguimos escuchándolas, eso es lo que vale 800 episodios. Y ahora, lo que estabais esperando. Las 3 teorías que van a quitaros el sueño. Teoría número 1. Ricardo no es el asesino de Ana. Es su protector póstumo. Lo que Pia interpreta como culpabilidad en la cara de Ricardo sería en realidad algo más complejo y más aterrador: terror. Ricardo sabe quién mató a Ana. Estuvo ahí esa noche o lo descubrió después, de una manera u otra la verdad llegó a él. Y esa verdad que carga como un peso que lo está aplastando despacio, implica a alguien que sigue presente en su vida. Alguien que sigue siendo peligroso. Alguien que, si Ricardo hablara, podría volver a actuar. Santos es el nombre que más resuena. Santos cuya sombra aparece cada vez que esta trama avanza un paso. Pero ¿y si no fuera Santos? ¿Y si detrás de la muerte de Ana estuviera alguien cuyo rostro conocemos? Alguien que frecuenta los mismos espacios que nosotros vemos cada semana, alguien que nadie ha mirado con sospecha todavía porque parece demasiado improbable. Esta teoría explicaría todo. La ambigüedad de Ricardo, su incapacidad de decir la verdad aunque le cueste todo, su miedo que no es el miedo de un culpable sino el miedo de alguien que sabe demasiado y no puede compartirlo porque hacerlo sería suicida. Teoría número 2. Ángela es la clave de un secreto mucho más grande que la paternidad de Cristóbal. Hemos recibido la revelación de que Cristóbal no es el padre biológico de Ángela. Y eso es significativo. Pero en una serie que nunca avanza en línea recta,
que nunca da una sola revelación cuando puede dar dos, que construye sus misterios en capas. ¿Es esa revelación la última? ¿Es el secreto de la paternidad de Ángela el final de lo que Leocadia oculta? ¿O es simplemente la primera capa, la más accesible, la que había que revelar antes de llegar a la siguiente? Porque si Leocadia pasó todos estos años con esa vigilancia obsesiva, con esa necesidad de control total sobre las relaciones de Ángela y sobre todo lo que rodea su historia, un solo secreto no es suficiente para explicar esa intensidad. Hay algo más. Hay forzosamente algo más. ¿Quién es el verdadero padre de Ángela? ¿Y si ese padre fuera alguien cuyo nombre, al pronunciarse, cambiara el equilibrio de fuerzas en la promesa de una manera que ninguno de nosotros ha anticipado todavía? Teoría número 3. La inversión del duque de Carriel va a convertirse en la amenaza económica más grave que la promesa ha enfrentado, y Manuel se verá obligado a elegir entre el amor de Julieta y la supervivencia de su familia. Ciro quiere invertir la dote de Julieta sin su consentimiento. Manuel quiere invertir con el duque de Carriel a pesar de las advertencias de Alonso. Julieta está atrapada entre un padre que la trata como moneda de cambio y un hombre que la quiere pero que avanza solo cuando debería avanzar con ella. Todo esto está convergiendo hacia un punto de ruptura. ¿Y si el duque de Carriel no es el aliado que Manuel cree que es? ¿Y si la inversión saliera catastrofalmente mal? La nobleza española de los años 20 vivió momentos de ruina económica que arrasaron con fortunas construidas durante generaciones. La promesa podría seguir esa trayectoria. Y Manuel, atrapado entre su ambición, su amor por Julieta, su necesidad de demostrarle a Alonso que puede gestionar el peso de ese apellido y la presión de un negocio que se está derrumbando, Manuel podría verse obligado a tomar la decisión más difícil de su vida. Una decisión que no tiene respuesta correcta. Una decisión que cueste lo que cueste.